7 de la mañana con 15 minutos, seguimos en Vital Noticias, estamos en vivo, ya lo saben, que nos pueden ver a través de Vital FM, escuchar a través de Vital FM y vernos por Nativa Televisión, tanto en su señal abierta como en cable. Bueno, se había hace poco firmado la autógrafa de ley que dispone la incorporación progresiva de los trabajadores del Ministerio Público que laboran bajo el régimen CAS a plazo indeterminado al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. La medida, bueno, va a beneficiar a muchos trabajadores. Se supone, con esto se pone fin a la discriminación laboral, pero parece que hay problemas y justamente está en los estudios de Vital Noticias Jean-Paul Jauregui, secretario general del sindicato CAS del Ministerio Público. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia que está viendo en este momento Radio Vital. Bueno, nosotros vimos que se estaba celebrando lo que se aprobó en el Congreso, luego se firmó la autógrafa. ¿Y qué pasó? Sí, el día 5 de diciembre, finalmente el Congreso de la República, después de una dura gestión de parte de la organización sindical que represento el día y vengo justamente el día de hoy, se aprobó finalmente nuestro pase de CAS a 728, al régimen 728. Eso da que en el marco, el 16 de diciembre, se envía al Ejecutivo y se esperan los 15 días hábiles para que finalmente se promulgue. Pero en ese interín, el Consejo Fiscal, que es un órgano ad hoc, no vinculante exactamente al Poder Ejecutivo, establece un informe número 7 en el cual dicta de que nuestro proyecto de ley sería inviable afectando los artículos 78 y 79 de la Constitución, es decir, una afectación al Tesoro Público. Y como es tal, entonces no debe ser aprobado y recomienda, porque no es vinculante, pero recomienda al Ejecutivo, al presidente José Gerí, recomienda que nuestro proyecto de ley finalmente no sea aprobado y sea observado. Y esto obviamente preocupa porque no tiene la misma línea de sentido que el presidente Gerí, entendiendo que ha venido del Congreso y que sabe muy bien que el pase CAS a 728 viene por una corrección, porque el CAS lamentablemente fue mal creado, fue un régimen mal creado. Así es. Y el Estado tiene que corregir ese error porque la propia Constitución, en su artículo 23 y 24, establece que el trabajador, bajo ningún concepto, puede ser tratado con menoscabo a derechos laborales. Sí, justamente para que el público entienda qué es régimen CAS, cuál es la discriminación, para que el público entienda la discriminación laboral que había. Claro, el régimen CAS, que fue creado en el año 2008, fue creado como un régimen netamente transitorio. Es más, en un inicio ni siquiera tenía vacaciones. Los CAS no tenían vacaciones, no tenían derechos sociales, no podían ni siquiera sindicalizarse. No había esa predisposición. En el 2013 se cambió y ahora se le dio vacaciones y poder de sindicalización. Pero no tiene derechos sociolaborales como gratificación CTS. Lo que cualquier peruano que está trabajando en una planilla, cada julio cobra su gratificación y diciembre cobra su gratificación, el CAS no lo ha hecho en más de 17 años. Y eso que había compañeros, trabajan con compañeros que hacen la misma función, ¿no? Y tienen la misma capacitación, pero no ganaban lo mismo, no tenían los CAS, no tenían esos beneficios, ¿no? Claro. Hasta ahora que lo que no tienen, o algunos sí tienen beneficios. No, en el tema del CAS, en el Ministerio Público no hay. Es inexistente, claro. Ahora, sí existen trabajadores del régimen 728, que es al cual nosotros queremos transitar. Ellos sí tienen esos beneficios y ahí viene la contrariedad. En el Ministerio Público, los asistentes a función fiscal elaboran lo que se llama turnos penales y posturnos. Son turnos en los que los trabajadores se quedan continuamente, incluso sobrepasando 24 horas de madrugadas, porque evidentemente hay que atender muchos casos fiscales y algunos detenidos que vienen de madrugada y hay que estar siempre presentes. Entonces es injusto que mientras un grupo de trabajadores se quedan en estos turnos, tienen que quedarse hasta madrugadas sin recibir derechos sociolaborales frente a un compañero que está trabajando al costado, que sí recibe todo. Es una locura, disculpe, que dos trabajadores en una sola oficina trabajen lo mismo, se esfuercen lo mismo y uno recibe gratificación, CTS, asignación familiar y el otro no recibe nada. Sí, es absurdo y es indignante. Y ahí hay que señalar de que, eso sí, hace un buen tiempo, ya 3 o 4 años, que a los trabajadores del régimen CAS ya no se les toca, ya no se les despide. Sí, a partir de la ley 31131 se cambió la condición contractual para que el trabajador pase a la condición de indeterminado. Es decir, ya no cada 3 meses se le renueva. Porque antes en el Estado tenías trabajadores bajo el régimen CAS, 3, 5, 7, 10 años, los despedían y no pasaba nada. Iban a juicio y no ganaban.
felizmente ahora por lo menos se respeta eso, ¿no? Se respeta. ¿Cuántos trabajadores se verían afectados si es que el Ejecutivo llega a observar esta ley aprobada por el Congreso? Sí, inicialmente la población que el sindicato buscó pasar este régimen 728 con mayor estabilidad es de 10.157 trabajadores. Esa era la población original. Pero luego el Congreso de la República, por un proyecto de ley presentado por el propio Ministerio Público, contrastó la viabilidad de nuestro proyecto y determinó que la población solo debía reducirse a 5.600, que es los llamados CAS indeterminados. Entonces, ante ellos, 5.600 beneficiarios, solamente tenemos que pasar esa población. Y aquí viene justamente el tema de por qué el Consejo Fiscal, a nuestro parecer, está cometiendo un grave error y se está equivocando. Ellos, en su informe fiscal número 7, le están mostrando a la población que nuestro pase de casa 728 tiene un costo de 257 millones de soles. ¿Ya? Que un peruano escucha eso y dice, uy, eso es carísimo. Y lo recomienda al Ejecutivo, usted no debe gastar esto porque está afectando el Tesoro Público, el artículo 79 de la Constitución. Pero evidentemente se está equivocando. ¿Por qué? Y con mucho respeto a los juristas que han trabajado en el informe fiscal, en el informe número 7, el costo de pase de casa 728 ya no representa la población de 10.000 que originalmente fue pactada, sino de 5.600. Cuando se estudió la población de pase de la población de 10.000, se determinó que era 250.000 millones de soles. Pero luego eso fue cambiado. Ahora se redujo, ya no a 10.000, sino a 5.000, entonces ya no es 257, ahora es 153 millones. Pero de esos 153 millones, y esto fue todo un marco de estudio en mayo de este año, nosotros quisimos que el pase sea 2 años, pero luego lo ampliamos a 5 años. Es decir, si es que el presidente lo aprueba, y espero que así sea, en este año 2026 el MEF solamente tiene que aportar, o solamente tendría que bajo un crédito suplementario aportar, serían de 30 millones de soles. 30 millones de soles solamente le costaría al Estado en el año 2026 pasar a los CAS del Ministerio Público a 728. Casi igual a los 70 millones de soles que ya se le aprobó a la ANA, a la Autoridad Nacional del Agua. Lo mismo, pase de casa 728. Distintas entidades públicas, distintos sectores y sindicatos estamos buscando eso, el pase de casa 728, y el gobierno ya lo está aprobando. Poder Judicial, ANA y SUNARP ya aprobaron esas 3 leyes con un costo mínimo, extendiendo el plazo de la transferencia. Ahora, hay CAS, trabajadores CAS en varios sectores, ¿no? Sí. Incluso en el mismo Congreso de la República, ¿no? Tenemos en los ministerios también bajo el régimen CAS, y que ustedes dirán, bueno, no, pero no, es que ellos ya tienen muchísimo tiempo laborando, haciendo la función que otros de otro régimen, y qué injusto que de la noche a la mañana le digan chao, y además qué pena que le digan, no tienes derecho a nada. Ahora, ¿qué les hace pensar a ustedes de que el Ejecutivo la vaya a observar? Nos preocupa este tema, el informe fiscal, ¿no? Principalmente, primero porque, como ya más o menos he establecido aquí, está cometiendo un grave error, está tomando un costo muy elevado, que ese costo ya fue dejado de lado por un costo menor que al final nosotros aceptamos, ¿no? No cuesta 257 mil millones como establecen, solamente cuesta 30 millones. Y eso por cargo del propio Ministerio Público. O sea, ni siquiera está afectando al Tesoro Público. Pero sí le hacemos recordar, porque yo sé muy bien que este programa lo ve el presidente de la República, le hacemos recordar al presidente José Gerí, señor presidente, usted en su momento, cuando fue congresista de la República, firmó un proyecto de ley que pasaba los CAS de casa 728 en el Ministerio Público. Está firmado por usted. Cuando firmó por parte de su bancada Somos Perú, ¿no? Entonces, con la misma intención y línea, debería promulgar finalmente nuestro pase de casa 728, porque no tiene el costo que establece el Consejo Fiscal. No es 257 millones, son 30 millones de soles. ¿Se sabe cuántos trabajadores CAS hay a nivel nacional? ¿Al Ministerio Público? No, ¿el Ministerio Público cuántos? El Ministerio 10.153. ¿Y a nivel de otros sectores, incluyendo otros? En CAS, en general, todas las instituciones, son 275 millones de trabajadores. Que todavía están bajo el régimen CAS. Que todavía estamos bajo el régimen CAS. Pero esto sería progresivo, ¿no? No es que sería de un momento a otro, ¿no? Exacto, porque la primera discusión que tuvimos en el Congreso fue que evidentemente
era muy caro pagarlo todo en un solo año, así que lo extendimos a 5 años. Y como sindicatos y los trabajadores aceptamos esa condición. Y además otros sectores ya lo están haciendo, de manera progresiva lo están pasando a otro régimen, sí, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que el primero que inició todo esto en el año 2013 fue Salud, que pasó de Casa 728, luego por ahí fue siguiendo RENIEC, SUNARP, ahora muy pronto también Poder Judicial y nosotros evidentemente, ¿no? ¿Todavía se siguen contratando personal bajo el régimen CAS todavía? Sí, se sigue contratando todavía. Pero ahora creo que es menos, ¿no? Es un poco menos, sí, pero obviamente lo que queremos como trabajadores del sector público es tratar de una vez de eliminar el régimen CAS de todo el sector público. Porque se supone que esa era la intención. ¿Se han aprobado iniciativas para desaparecer el régimen CAS? Sí, hubo, por ejemplo, la que se aprobó en el año 2020, pero finalmente el Tribunal Constitucional determinó que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque era muy caro pasar a todos los servidores públicos CAS del Perú. Por eso es que, más estratégicamente, cada institución pública, cada sindicato, institución pública dijo, bueno, mejor en vez de pasar a todos, vayamos pasando progresivamente una cantidad porque entendemos que el tesoro público no se puede afectar. Entonces, es una estrategia que ha estado funcionando, ha estado yendo bien. ¿Por qué? Porque estamos pasando de forma muy extendida, poco a poco, a los trabajadores de Casa 728, hasta que en un margen de 30 años se elimine el CAS, que nos parece algo mucho más lógico y viable para no afectar al tesoro, pero tampoco para no ponernos en una clase de indefensión, ¿no? Claro, en eso tiene sentido. Ya hizo su llamado al presidente de la República, José Gerí. Ojalá lo escuche, de verdad puedan escuchar Vital Noticias. Nosotros hemos querido muchas veces intentar una comunicación con el Ejecutivo, pero nos ha sido difícil. Ojalá que ustedes le hagan caso y puedan tener una comunicación con Vital Noticias. Bien, muchísimas gracias por haber estado en los estudios de Vital Noticias. Agradecemos al señor Jean-Paul Jauregui, secretario general del Sindicato CAS del Ministerio Público. Y feliz año. Feliz año, también para usted y para Radio Vital. Muchas gracias. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos.